Muy buenas noches a todos. Hoy es la última clase del curso Normas APA Sistema Edición. Estamos muy emocionados de poder concluir con todo este aprendizaje y que ustedes hayan sido partícipes de esto. Mencionarles, por favor, que es importante la asistencia, el 80% de asistencia, así como también la tarea final que el docente va a mencionar en esta última clase cuando concluya con toda la sesión. Así que vamos a fortalecer estas habilidades. Muy bien, entonces recordarles que también a finalizar se va a enviar la asistencia para que ustedes lo puedan llenar como tal. Y para esto le voy a dar el pase a nuestro docente, quien es Iván Flores Mamani, para que pueda empezar, por favor. Bien, gracias. Buenas noches a todos. Bien, vamos a continuar y terminar con lo que es esta última clase. A ver, nos habíamos quedado en lo que son las citas. Pero antes, vamos a resolver una duda que había mencionado en el formulario que he enviado eh, prácticamente esta mañana. Y esa pregunta también es muy importante e interesante porque tampoco lo había mencionado. Y la pregunta era, si ya tengo mi matriz o cuadro en Excel o Word, puedo copiar el documento luego dar formato de tablas APA. Luego de copiar lo que es un cuadro o una matriz de Excel a su documento Word, ustedes, si es que se está siguiendo estrictamente las normas APA 7, sí deben aplicar todo el formato. ¿Por qué? Porque es una norma que lo establece en las normas APA 7. Ahora, si en caso, por ejemplo, llegase a haber modificaciones, tendría que ser por sugerencia, recomendación y aceptación de su tutor. Ahora, les mostraba en un ejemplo que estaba, por ejemplo, aquí, donde está en material de apoyo. Por ejemplo, ayer teníamos este cuadro, y lo vamos a pegar aquí. No sé si recordarán, ayer teníamos este cuadro. Y aquí podemos ver que tiene una línea vertical. Según las normas APA, lo que indica es que no debe tener por ningún motivo lo que es las líneas verticales. Simplemente deben estar las líneas horizontales, que son para toda la tabla, que es superior e inferior, perdón, para encabezados y para totales de las tablas. Entonces, si en este caso me están mencionando o haciendo la pregunta de una matriz, la matriz, recordemos que, por ejemplo, la matriz boda está dividida por una cruz, ¿no es cierto? Lo que debemos hacer nosotros es separarlo en filas y ahí poder aplicar lo que son las normas APA 7. Por ejemplo, seleccionamos toda esta tabla que yo lo hice en Excel. Esta tabla está hecha en Excel. Sin embargo, también les recuerdo que el título no debe estar incluido en la tabla, sino que debe estar en la parte superior. Entonces eliminamos lo que es la fila y posteriormente aplicamos el diseño de tabla según las normas APA 7. Y a partir de aquí, manualmente recuerden que esto estaba con texto de color negro, se eliminaba lo que es la sangría. Ahora, para no estar aplicando también, o borrando, perdón, las sangrías para todas las tablas, pueden crear ustedes otro estilo de texto en donde no va a estar incluido las sangrías, porque el texto en las tablas simplemente debe estar alineado a la izquierda, centreado. Luego, si no se quiere mantener, por ejemplo, perdón, si se quiere mantener lo que son las líneas horizontales y verticales, no se debe poner el título como tabla, sino como figura.
Y en ahí pueden ustedes mencionar, por ejemplo, el diagrama FODA, o también pueden poner otros títulos que podría ser infografías, mapas conceptuales, organigramas, entre otros. Ahí sí pueden mantenerlo como gráfico o como figura. Sin embargo, nuevamente les repito, todas estas consultas también lo pueden hacer a sus tutores. Bien, ya con eso aclarado, vamos a continuar con lo que son las citas. Bien, vamos a ir con el primero, que era la cita textual directa con cita corta y cita larga. Cita textual, o también llamado cita directa, corta, en realidad llegaría a ser menor a 40 palabras. Con los dos estilos de citación, recordemos que habían dos, que era citación parentética y citación narrativa. La parentética, que llegaría a tener el apellido, el año y el número de página. Y esta debe ir al final de la idea principal o de la definición o concepto del autor. Luego, por ejemplo, en este caso está integrado dentro de un texto en donde en realidad podría ser su propia redacción, ¿cierto? Por ejemplo, se consideró que la aplicación de las normas APA cumple un papel importante y luego se integra en la cita textual directa dentro del párrafo, como también podría estar fuera. Ahí simplemente poner la cita entre comillas y finalmente la cita parentética. Luego, perdón, tal vez no está escuchando, ya, ahora sí. Citación narrativa. En la citación narrativa, recordemos que debía incluirse un conector, que en este caso vamos a ver el conector o la palabra según, que estaría integrado en la redacción. Se considera que la aplicación de las normas APA, bueno, esta sería su propia redacción. A partir de aquí, coma, según el apellido del autor, el año de publicación, posteriormente la idea principal del autor, que recordemos debe ser menor a 40 palabras. También debe estar entre comillas y al final debe ir el número de página entre paréntesis. Finalmente, un punto aparte y el párrafo que le sigue. Ahora, ¿cómo hacemos esto en Word? Entonces, ya, ahí está. Citas y referencias. Citas textuales cortas menores a 40 palabras. Recordemos que la definición o concepto está integrado dentro del párrafo. Entonces, lo que nos mencionaba en las citas textuales cortas menores a 40 palabras y con citación parentética es que debe ir la citación al final de la idea principal. Ponemos un espacio y luego nos vamos a referencias, que está en la pestaña de arriba. Luego de referencias nos vamos a insertar cita. Como pueden ver, en aquí ya tengo yo agregado lo que son 3 citas, pero lo vamos a hacer desde cero. Agregar nueva fuente. Debemos presionar en esta opción y se va a abrir esta pequeña ventana de aquí. Luego, tenemos este menú extendible o desplegable en donde nosotros podemos elegir las diferentes opciones que están libros, sección de libro, artículos de revistas, actas, informes, sitios web, medios electrónicos, entre otros. Los más conocidos llegarían a ser libro, sección de libro y sitio web. En este caso vamos a tomar el ejemplo de un sitio web. Para poder agregar los autores debemos ir a esta opción. En editar
y a partir de aquí ingresar lo que son los apellidos, los nombres y si se tuviese el segundo nombre. En este caso vamos a poner, por ejemplo, Flores, en mi caso, por ejemplo, podría ser Iván, segundo nombre, Gabriel. Ponemos agregar y si tenemos dos, tres o más autores, debemos continuar agregando. Ya llenado el apellido, nombre, segundo nombre, presionamos agregar. Lo mismo para el tercer autor, agregar, para el cuarto y para los demás autores de la misma manera. Ya una vez puesto todo o ingresado todos los autores, presionamos aceptar. Lo que sigue es ingresar nombre del sitio web. En este caso podría ser e-commerce, nombre del sitio web. En algunos puede llegar a ser el mismo nombre o en algunos pueden llegar a ser diferentes. Esto lo vamos a identificar en la herramienta de Google Docs que les voy a mostrar luego de las citas. En este caso va a ser e-commerce. El año de publicación, por ejemplo, en un caso hipotético, va a ser el 2001. Mes va a ser en febrero y el día va a ser el 12. La URL debemos copiar y pegar tal cual vamos a encontrar en la página web. Por ejemplo, vamos a buscar e-commerce y vamos a extraer la URL. Perdón, está un poquito lento. En este caso, les va a aparecer en esta barra superior, ¿no es cierto? Y llegaría a ser la URL. O también podemos buscar, clic derecho, copiar dirección de enlace y luego nos vamos a la URL, control V, y ahí estaría pegándose todo la dirección de la página. Como podría ser el más conocido, HTTPS, nos da incluso aquí un ejemplo, el HTTP, www.adatum, podría ser .google.com, .youtube. El micrófono lo ha activado. Araceli Márquez, por favor. Bien, gracias. Ya una vez puesto el URL, que puede ser, por ejemplo, que sería https dos puntos slash google.com. Podemos nosotros también ingresar otros datos. ¿Cómo hacemos eso? Debemos activar lo que es la opción mostrar todos los campos bibliográficos. Y en aquí vamos a ir viendo todas las opciones que tenemos para poder llenar el año en el que se realizó la consulta. Estos datos, por ejemplo, podemos llenarlos siempre y cuando la página web no cuente con los datos de publicación, por ejemplo, el año, el mes y el día. Si no se tuviese esa información, debemos llenar el año en el que se realizó la consulta. Por ejemplo, podría ser la fecha de hoy, el 29 de marzo de 2026. Ponemos aceptar y se va a agregar en este apartado de aquí. En este caso ya tengo yo 3. ¿Cómo hacemos? Presionamos insertar cita y elegimos la cita. Y en esa se ha agregado lo que es la cita parentética, en donde va a estar incluido el apellido y el año de publicación. En este caso está nombre, por decir ha habido un error, donde se han equivocado en vez de apellido, pusieron nombre. Para eso vamos a desplegar este menú, nos vamos a editar cita, perdón, desplegamos y ponemos editar fuente. En editar fuente, nuevamente nosotros vamos a eliminar esto y vamos a volver a rellenar el campo. Por ejemplo, Flores, Iván. Ponemos agregar, ponemos aceptar y ponemos sí. Esta fuente existe en la lista general y en el documento actual. ¿Desea actualizar los datos de la lista con estos cambios? Presionamos sí. Y ya está. Recuerden que simplemente debe estar el apellido. ¿Cómo hacemos para modificar? Incluso aquí falta lo que es el número de página. Eso pasa porque en la herramienta de lo que es Word de escritorio,
simplemente está hasta la versión de las normas APA sexta edición. Esa es la desventaja de las versiones anteriores. Si mal no me equivoco, ya la versión de las normas APA 7 está integrado en la versión de paga, que es Microsoft 365. Sin embargo, la otra opción a la cual podemos recurrir es Google Docs, en donde ya está incluido tanto las citas como la bibliografía, todo en formato APA 7. También les voy a mostrar. En este caso lo vamos a hacer de manera manual. ¿Cómo podemos editar? Como pueden ver, si hacemos clic aquí, queremos borrar lo que es este campo de la cita, no vamos a poder. ¿Cómo hacemos para editar? Nuevamente nos vamos al menú de cita y vamos a convertir cita en texto estático. Y a partir de ahí vamos a poder eliminar y modificar la cita. Ponemos el número. Recuerden que según las normas APA debe estar en inglés la P y en español en algunas universidades que lo están considerando PAC. Punto 28. Y ya está prácticamente la cita parentética en las citas textuales menores a 40 palabras. Ahora, para la citación narrativa, ¿cuál es la diferencia? En parentética debe ir al final del párrafo o de la definición o concepto. Ahora, para la citación narrativa debemos incluir, nos dice, antes de la idea principal, como está en la diapositiva. Ahí está. Después de la coma vamos a incluir lo que es el conector, según el apellido y el año de publicación. ¿Cómo hacemos esto? Ya una vez convertida lo que es la cita estática, sí o sí debemos convertir a cita estática para poder modificar. Entonces, aquí nosotros vamos a incluir, según nos dice, ¿no es cierto?, el apellido del autor, Flores, seguido del año de publicación. Por ejemplo, 2025. En este caso sería un año antiguo, pero vamos tomando como un ejemplo. Bien, según Flores 2025, seguido entre comillas de la idea principal y al final debe ir simplemente el número de página. Recuerden que todas estas modificaciones no va a afectar en la bibliografía porque ya está agregado em, automáticamente lo que es en la bibliografía. Entonces no se va a modificar aquí nada. En eso no deben preocuparse. Luego debe seguir lo que es el punto seguido y el párrafo que le continúa. Esto en cuanto a las citas textuales con citación paréntica y citación narrativa. Ahora, vamos a ver para las citas textuales largas. ¿Cuál es la diferencia? En citación parentética debe tener una sangría hacia la izquierda, que va a ser de 1,27 centímetros. Pero de igual manera va a estar con la misma estructura, que va a ser el apellido, el año y el número de página. Esto, según las normas APA, debe estar obligatorio. Bien, con 1,27 centímetros para citación parentética. Para la citación narrativa, debe llevar de igual manera lo que es el conector, el apellido del autor, el año entre paréntesis, seguido de la idea principal y el número de página al final. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cita textual corta y larga? Que las citas textuales cortas, menores a 40 palabras, llevaban las ideas principales entre comillas, ¿no es cierto? Pero ahora, en la cita textual larga, ya no llevan comillas porque son mayores o iguales a 40 palabras. Ahora, en citación narrativa, simplemente la primera línea debe ir con 1,27 centímetros. No, perdón, hacia la izquierda de igual manera, el primer párrafo. Ahora, si en caso esta cita llegase a tener dos, tres o más párrafos, estos deben ir en bloques, que a partir del segundo párrafo
la primera línea debe tener otra sangría de 1,27 centímetros. Y esto para todos los demás párrafos. Ahora vamos a verlo en un ejemplo práctico. Aquí está. En este caso vamos a considerar que esto es la idea principal. Ahora, para la citación parentética nos dice que debe llevar de la misma manera el apellido, el año de publicación y la página. Entonces, vamos a insertar cita y elegimos la siguiente cita que nosotros hayamos agregado. Por ejemplo, Abreu 2014. Ahora, aquí nosotros vamos a utilizar lo que habíamos aprendido en un principio, ¿no es cierto? Lo que es en la pestaña inicio, la configuración de párrafo independiente y la configuración con estilos. En aquí nosotros nos vamos a ir a párrafos y vamos a modificar la configuración de manera independiente. Nos vamos a párrafo y en aquí nosotros vamos a agregar sangría izquierda 1,27 centímetros. Luego lo demás se mantiene según las normas APA, que llegaría a ser espacio anterior y posterior 0, el interlineado de doble. En especial ya no tendría que tener nada porque estamos agregando a la izquierda. Recuerden que hay tres tipos de sangría. A la izquierda, en primera línea y sangría francesa. En este caso estamos utilizando sangría a la izquierda. Ponemos aceptar y ya se estaría poniendo todo el párrafo con una sangría de 1,27 centímetros hacia la izquierda. Bien, ya tenemos la citación parentética que va a llevar de igual manera el apellido, el año de publicación y la página. ¿Qué es lo que nos falta? El número de página. Para esto convertimos nuevamente la cita en texto estático y agregamos el número de página, por ejemplo, número 8. Listo. Ahora, para las citaciones narrativas, nos dice lo siguiente, que debe ir de igual manera un conector, el apellido y el año de publicación. Finalmente, al final del párrafo, la página, el número de página del libro. Ahora, recordemos que simplemente debemos poner aquí lo que es según Abreu, el año de publicación que va a ser 2014 y el párrafo. Finalmente debe estar el número de página. Para esto nosotros vamos a borrar todo esto y lo dejamos tal cual. Recuerden que, por ejemplo, solo por ejemplo está en color anaranjado. Para seguir lo que son las normas APA y para cualquier documento formal, el texto no debe tener ningún color, simplemente debe estar en color negro. Esto para todo el documento. Ahora, nos mencionaba también de qué pasaría si tiene o llegase a tener dos o más bloques. Vamos a ver un ejemplo. Por decir, aquí tenemos dos párrafos de texto. Esta llegaría a ser la primera y esta la segunda. Para esto nos dice que a partir del segundo párrafo debe tener una sangría en la primera línea de 1,27 centímetros, manteniendo la sangría hacia la izquierda. Es decir, ya está con la sangría hacia la izquierda. Ahora, nuevamente nos vamos a párrafo y configuramos lo que es la configuración independiente. A partir de aquí vamos a poner en primera línea y nuevamente 1,27. Presionamos aceptar y ya se tiene el segundo párrafo. Para el tercer párrafo, de igual manera, debe tener sangría en primera línea, manteniendo la sangría a la izquierda. Bien, esto en cuanto a las citas textuales cortas y citas textuales largas. Hemos visto de los dos estilos de citación parentética, citación narrativa.
para las citas cortas. Para las citas largas también hemos visto la citación parentética y la citación narrativa. Para un solo párrafo y para dos párrafos o más. Luego, vamos a entrar a lo que es a las citas parafraseadas o también citas indirectas, cortas. Recordemos que también para las citas parafraseadas hay cortas y largas. Ahora, nos vamos a citas parafraseadas cortas. Mantenemos de la misma manera lo que son las citas parentéticas y las narrativas. ¿Cuál es la diferencia? Que en citas parafraseadas ya no es recomendable insertar el número de página, porque al ser parafraseadas nosotros podemos hacer un resumen, un análisis, una síntesis de diferentes hojas. Entonces lo recomendable o lo que nos recomienda las normas APA es no insertar el número de página. Para las citas narrativas, de igual manera, en este caso el conector ya no lo vamos a poner en un principio. Eso lo podemos ir modificando. Puede ir también al principio como después de la cita. En este caso, su micrófono, por favor, ¿quién está? Oscar Pesorla. Bien, aquí está. Citación narrativa. Va a estar aquí el apellido del autor. Si, por ejemplo, en el libro o en la página web, el nombre del autor está escrito de esta manera, gap con un guión mat, debemos mantener tal cual está. No se debe modificar o simplemente insertar mat. Debemos mantener tal cual está establecido en la página web o en el libro, seguido del año de publicación y el conector. GapMat 2014 consideró que la aplicación, y a partir de aquí se inserta lo que es el parafraseo de del libro o de la página web. Al final ya no va a tener lo que es el número de página. Bien, para esto en realidad llegaría a ser lo mismo, la misma configuración. Parafraseada indirecta, conector, sí. Ahora, veamos para las citas parafraseadas indirectas largas. A partir de aquí vamos a ver con dos o más autores. Listo. Citas parafraseadas indirectas largas. Citas parentéticas. De igual manera, como son parafraseadas, simplemente va a llevar lo que es el apellido y el año de publicación. Esta va a tener una sangría solo en la primera línea de 1,27 centímetros. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ya hemos visto para un autor que simplemente lleva el apellido, el año de publicación y el número de página, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa para los autores? En las normas APA nos dice que debe ir el primer apellido y el segundo apellido, pero que le antecede la I comercial, lo que es esta I de aquí, seguido del año de publicación. Ahora, para la citación narrativa, de igual manera, debe ir según el apellido o año de publicación, el número de página que va a ser no obligatorio, por decirlo, porque lo que nos recomienda normalmente es que no se debe ingresar o insertar el número de página, pero es como recomendación. Pero si ahora el parafraseo se está haciendo de una sola hoja, pueden ustedes también insertar lo que es el número de página. Sin embargo, no es recomendable. Ahora, ¿qué pasa si se tiene dos, tres o más autores? La diferencia es que ya no se va a separar por esta I understand o I comercial. Lo que le va a separar es et al. Esas dos palabras indican que llegaría a tener entre dos o más autores, perdón, entre tres o más autores, pero que de la misma manera el año de publicación se va a mantener, seguido de la redacción o el parafraseo. Ahora, esto lo vamos a ver
aquí, ¿dónde está? Ahí está. Bien, cita parafraseada larga. Ya. Lo que nos indica aquí es que las citas parentéticas para las citas parafraseadas largas simplemente debe tener una sangría solo en la primera línea. Mi, mu, de atrás hacia adelante. Mu. Con Karen, por favor. Ya está. Ahora sí. Perdón. Nos vamos a cita parafraseada larga, y a partir de aquí, bien, nuevamente hacemos la configuración independiente, sangría, en este caso lo vamos a borrar, que va a ir de 0, y va a ir aquí en primera línea de 1,27 centímetros. Ponemos aceptar y ya está. Copiamos el formato y ya. Esto para todos los párrafos. Que de igual manera, en este caso, vamos a ver aquí. Ok, ya. Para dos autores. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros insertamos lo que son dos o más autores? Ahí está. Lo que pasa en este caso es que se va a ingresar, según las normas APA 6, todos los apellidos, que llegaría a ser uno, dos, tres y cuatro apellidos. Al final, seguido de la I comercial. Entonces, nosotros debemos modificar manualmente. ¿Cómo? Nuevamente vamos a convertir en cita estática, borramos lo que son los apellidos anteriores. Por ejemplo, en este caso vamos a tomar de Kiss. Bueno, aquí ya no debe ir a comercio, sino que debe ir la I comercial. Y esta es la manera correcta de citar según la cita en estilo de citación parentética. Los dos apellidos, el año de publicación, entre paréntesis. Ahora, para las citas narrativas, llegaría a ser lo mismo, que es según Flores y Kisbert, ponemos el año de publicación, 2021. Y listo. Ya tendríamos configurado lo que es la cita parafraseada corta en estilo narrativo. Ahora, para las citas parafraseadas largas, para esto nos muestra que de igual manera debe tener una sangría de 1,27 centímetros solo en la primera línea. Entonces, nuevamente nosotros copiamos este formato de aquí y lo pegamos aquí. Y listo. Ahora, para tres autores, de la misma manera, nuevamente nos vamos a referencia, buscamos la cita que corresponda a la definición o concepto, presionamos aceptar, y a partir de aquí simplemente nosotros para la cita parentética, perdón, no se puede borrar si es que no está convertido en texto estático. Convertimos a texto estático y a partir de aquí sí podemos borrar. Entonces, borramos lo que es los demás apellidos, ponemos el primero, luego insertamos lo que son las palabras et.al, como nos indica en aquí. El primer apellido seguido de et al punto año de publicación. El apellido et, que no debe llevar punto, et al punto y el año de publicación. Y esta es la manera de
citar lo que son a 3 o más autores. Recordemos que para 2 autores se agrega la I comercial. Ahora, de la misma manera, para las citas en estilo narrativo debemos incluir lo que es el conector segundo. Bueno, todo esto ya lo llevamos aquí. Control X, Control V, borramos el primer paréntesis y ya está. Eso en las citas parafraseadas largas en estilo narrativo. El conector, los apellidos en este caso, que llegarían a ser 3, 4 o más autores, seguido del año de publicación, y el parafraseo. Bien, con esto estaríamos concluyendo lo que son la explicación de los 2 tipos de citas, que son textual directa, citas parafraseadas, indirectas, que son cortas, largas y con estilos parentético y narrativo. Ahora, vamos a pasar lo que son a la explicación o antes, a las referencias bibliográficas. Hay una diferencia que nuevamente les repito, en esta versión de Word solamente está la 6ª edición. Entonces, ¿qué es lo que pasa y cuál es la diferencia? Vamos nuevamente a insertar, salto de página y a partir de aquí. Ya. Para esto nos vamos nosotros a referencia, nuevamente a la pestaña referencia, nos vamos a bibliografía, perdón, bibliografía y seleccionamos lo que es referencias. Y en aquí, según las normas APA 6, va a estar o se va a insertar la bibliografía o también llamadas referencias. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en aquí menciona la palabra obtenido para las fuentes de los sitios web, que en este caso, o las normas APA 7 ya no debería incluir. Entonces, en este caso llegaría a ser más moroso, ¿no es cierto? Estar eliminando para todas las fuentes, obtenido de. Para eso quitamos y lo dejamos la economía. Simplemente debe estar el nombre de la página, debe estar incluido qué se está extrayendo, si es una imagen, si es un mapa, si es un gráfico, seguido del nombre del sitio web, que podría ser, por ejemplo, YouTube, y finalmente la URL. Ahora, para no estar editando lo que es manualmente, tanto para libros como para sitios web, que por ejemplo en el caso de libros debe estar incluido la ciudad, el país de publicación, entre otra información. Para evitar esto, yo les recomiendo que inserten las citas en Google Docs, que lo vamos a ver a continuación. Sin embargo, hasta aquí llegaría a ser la explicación de las citas en citas textuales, citas parafraseadas y cómo insertar la bibliografía. Bien, ahora vamos a ver, como lo mencionaba en el temario, un caso práctico, ya aplicado con todo el formato. Aquí está. Bien, recordemos que en las normas APA 7 la numeración de las páginas debe estar desde la portada hasta anexos. Pero en este caso nosotros vamos a ver de diferente manera, porque no tendría sentido explicarle o dejar todo el documento con la misma numeración, ¿no es cierto? Porque habíamos aprendido lo que son las secciones. Ahora, vamos a ver lo que es la primera hoja. Que en la portada, bueno, esta información lo he recopilado de diferentes fuentes, sin embargo, llega a mantener la misma información. El título de trabajo que va a ir en la parte superior, el o los nombres de los colaboradores o del autor del proyecto. Debe mantenerse el título de asesor y el nombre y apellido del asesor, seguido del nombre
de la universidad o del instituto. Luego el nombre de la carrera, el proyecto de grado para optar por el grado de técnico superior o por licenciatura, doctorado u otra carrera. Finalmente, el año en el que se está elaborando el proyecto. Ahora, esta portada puede ir variando porque tanto en las universidades como en los institutos pueden llegar a ya darles una portada ya estructurada. Si, por ejemplo, en la portada que les están ya dando, puede estar el título con un tamaño de más, los nombres, apellidos con un tamaño menos, con diferente tipo de letra, con un interlineado diferente para cada uno. Y para eso nosotros debemos mantener esa configuración, porque hay algunos casos en donde se tiene esa duda, ¿no es cierto? Por qué está con este interlineado? ¿Por qué está con este tamaño? Y para evitar tener algún problema y salir de esas dudas, debemos preguntar a nuestros asesores, a nuestros tutores o a dirección académica si se mantiene la configuración o se aplican las normas APA. Bien, ya con eso explicado, vamos a la explicación. La primera hoja va a estar enumerado con números arábigos, que va a ser el número 1. A partir de la segunda hoja, como pueden ver aquí, está con números romanos. ¿Cómo hemos hecho eso? Debe estar en las hojas seccionadas. Habíamos visto cómo hacer el salto de sección, ¿no es cierto? Como verificamos haciendo doble clic en el encabezado o en el pie de página. Vemos que está en perdón, en la sección 2. Luego de haber seleccionado la hoja, debemos verificar que esté desactivado vincular al anterior. Ya una vez hecho eso, nosotros podemos ir modificando las numeraciones. Para la primera sección en números arábigos, para la segunda sección en números romanos. También habíamos visto en las anteriores clases cómo hacer esto. Luego, las dedicatorias. Por ejemplo, esto lo vamos a tomar como un ejemplo general. Y eso podría aplicarse tanto a las tesis y a los proyectos de grado, o como también como trabajos escolares. Bien, para la dedicatoria. En este caso, en un principio va a estar esto, lo que es acomodado hacia la izquierda. Entonces, nos puede dar un ejemplo de que debe estar alineado al centro o si no, con una sangría extra. Entonces, esto podemos nosotros acomodarlo de manera manual, arrastrando lo que es este pequeño icono rectángulo de aquí. Habíamos visto los tres diferentes, ¿no es cierto? Que era sangría en primera línea, sangría francesa y sangría a la izquierda. Entonces, con este pequeño icono nosotros podemos ir acomodando tanto el título como el párrafo de texto. Luego, se tiene agradecimientos, que aquí ya también está continuando con los números romanos número 2. Para la siguiente hoja, el resumen, que va a estar alineado a la izquierda o en el centro, que continúa de igual manera con el números romanos número 3. Para la introducción número 4. Hasta aquí podemos ver que hay dos secciones. La primera sección, que está con número arábigo, número 1. La segunda sección, que está en números romanos, 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿qué pasa para el índice? Vean que está seccionado con número 3. ¿Por qué? Porque a partir de esta hoja ya no tiene numeración. Entonces, nuevamente hacemos el salto de sección, desvinculamos la hoja del anterior y quitamos el número de página. No se va a tener ninguna modificación para las anteriores hojas. Luego, aquí pueden ver que continúa nuevamente a partir de uno con números arábigos. Entonces vean que ya no está en la sección 3, sino en la sección número 4. Nuevamente está desvinculado de la hoja anterior. Y a partir de aquí, que es el cuerpo del documento, vamos a ir agregando lo que nosotros ya habíamos creado, que son los niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y nivel 5. Con eso nosotros ya podemos estar bueno, sí, con el avance del proyecto. En la segunda hoja, que va a ser el capítulo 2,
marco histórico, nuevamente esto se va a reiniciar en 1. Habíamos visto cómo comenzar desde el número 2, que es una configuración diferente. Nos vamos a este menú, nos vamos a establecer valor de numeración, activamos continuar a partir de la lista anterior, ajustar valor, omitir números y continuamos en 2.1. Ponemos aceptar y ya está. Luego, para anexos, en el caso de los proyectos de grado o en algunos otros no lleva numeración. Entonces vean que está en la sección número 5 y no en la sección número 4. Entonces de aquí nuevamente desvinculamos de la hoja anterior y quitamos el número de página. Y bien, con esto, lo que les mencionaba en un principio, ya tendrían la base para poder elaborar lo que es la plantilla de sus proyectos de grado, de sus tesis, de sus trabajos prácticos. A partir de aquí ya ustedes pueden ir agregando lo que son los títulos y todo el proceso de elaboración de su documento. También aquí va a ir el índice, nuevamente, tanto el índice como el índice de tablas, el índice de figuras o gráficos deben ir en hojas diferentes. Bien, hasta aquí tal vez alguna duda para que pasemos a la explicación de Google Docs. Pueden preguntar en lo que es en el chat o pueden levantar su mano, por favor. Bueno, dice, por favor, el video de hoy lo subirá al Drive. Sí, se va a subir en realidad al grupo de WhatsApp, todas las grabaciones de las clases. ¿Alguna duda, algún comentario sobre la explicación? ¿Alguna duda o consulta sobre la explicación en la configuración de este documento? Buenas noches. Yo tengo una dudita. Sí, buenas noches. En la parte de las citaciones, por ejemplo, cuando entras a una investigación y ves que esa investigación está citando a un autor antiguo y vos querés Ujú. citar ese párrafo, es como que, ¿cómo sería la citación de eso? Perdón, se debe citar al autor que ya viene incluido. Sí, en realidad yo también he visto que al momento de buscar una información, el autor de ese libro está citando ya a otro autor lo que es con su idea principal. Entonces nosotros podemos lo que es citar al, al autor del primer libro seguido de la citación del anterior. No sé si me estoy dejando entender. O sea que se debe citar tanto al primero como al segundo, pero lo recomendable es que si simplemente quieres copiar el, la definición o concepto del autor original, debes incluir lo que es el apellido y el año de publicación del autor original. No sé si respondí tu pregunta. Sí, entiendo, pero digamos ahorita, por ejemplo, me están pidiendo la parte de que busque, bueno, investigaciones recientes, ¿no? Pero se puede tomar esas investigaciones que son autores antiguos. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, es poner el apellido, paréntesis, el año y el autor de lo que le ha citado, ¿no? Al autor antiguo. Entonces, esa era mi duda, pero ya está aclarado. Gracias. Sí, en realidad sí, está bien. Bueno. Perdón. Ahora sí, vamos a ir viendo lo que es la configuración en Google Docs. ¿Cuál es la diferencia? Habíamos visto que aquí vamos a ir modificando manualmente, ¿no es cierto? Lo que es el año de publicación, el autor, vamos a ir
cambiando lo que es la icometrial, et al, y todo eso. Sin embargo, cuando nosotros utilicemos Google Docs, todo va a ser automático. Ahora, de la misma manera vamos a ir configurando, que va a ser prácticamente los mismos pasos. En este caso, para un proyecto general, podría incluir lo que es el nombre del instituto, seguido tal vez de algún diseño como es estas líneas de aquí. Luego, el título del trabajo, nuevamente en la portada que habíamos visto. El índice, de igual manera. Vean que aquí también se pueden hacer los saltos de sección, que esta sección 1, nuevamente sección 1 y la sección 2. Aquí de igual manera se puede ir seccionando. Para desvincular de la hoja anterior, debemos presionar esta opción que dice vincular a la anterior. En este caso, bueno, antes estaba activado. Luego nosotros debemos presionar y se va a desactivar esta opción. Entonces ahí nosotros vamos a agregar un número de página. Y para las anteriores vamos a ir quitando los números de página. Luego, para insertar lo que es un índice, debemos ir a insertar elementos de página, índice, y elegimos la segunda opción que dice punteado. Claro, obviamente vamos a insertar lo que es el índice luego de haber agregado lo que son los títulos. De igual manera que va a tener agradecimientos, dedicatoria, el resumen. Ahora vamos a ver la configuración para el estilo de texto normal. Para esto nosotros vamos a configurar primero. Recordemos que esto debe ir en Times New Roman, debe estar en tamaño 12, no debe tener ningún estilo de texto, tampoco en negrita. El interlineado debe ser doble, el espaciado, vamos a eliminar esto y nos vamos a espaciado personalizado. En anterior nosotros lo vamos a poner como 2 y posterior o después vamos a poner 2. Luego, la sangría de 1,27. ¿Cómo hacemos para incluir esta opción? Pues, en la parte superior, en esta cinta de opciones, vamos a ver disminuir sangría y aumentar sangría. Ya de manera predeterminada, aquí está como 1,27 centímetros la sangría. Ya una vez configurado el texto normal, vamos a seleccionar todo esto y nos vamos a este menú desplegable de aquí. Nos vamos a encabezado 1 y presionamos actualizar el título 1 para coincidir, o perdón, nos vamos a texto normal y nos vamos a actualizar el texto normal para que coincida con la sección. Y listo, ya tenemos el primer título. Ahí. Ahora, para los niveles, ¿cómo hacemos para hacer los niveles? Nos vamos a este menú de aquí que dice menú de lista numerada. Seleccionamos el tercero. Y para eliminar este punto, o si quieren ustedes lo pueden mantener, pero en este caso, si queremos eliminarlo, presionamos clic derecho, nos vamos a editar prefijo y sufijo y eliminamos el punto del sufijo. Podemos aceptar y ya tenemos el título número 1. Luego, nuevamente, cambiamos la fuente que va a estar en New Roman, tamaño 12, va a estar con negrita, no va a tener cursiva. Vamos a quitar lo que es el resaltado y lo vamos a vincular al encabezado número 1. Presionamos actualizar y ya una vez hayamos hecho todo esto para los demás niveles, vamos a tener o va a estar de esta manera. Formulación, por ejemplo, del reto que va a estar con número 3. Luego, cuando ustedes van a hacer un Enter y un Tab, se va a agregar lo que son los niveles 3, nivel 4, nivel 5. Entonces, ahí pueden ustedes configurar lo que son todos los niveles. Ahora, lo que les mencionaba, para las citas, para lo más importante. Para esto nos vamos...
Bien. Nos vamos a herramientas, nos vamos a citas, y aquí vamos a elegir lo que es las normas APA 7. Ya estando en normas APA 7, debemos presionar agregar fuente de cita. Y a partir de aquí, al igual que en el Word de escritorio, vamos a buscar o vamos a tener las opciones de libro, sección de un libro, sitio web, entre otros. En este caso vamos a ver para un libro. Ahora, ustedes se preguntarán cuál es la diferencia, o tal vez habrán visto, ¿no es cierto?, lo que es URL y DOI. Va a haber dos maneras. En este caso, con la ISBN. Va a haber algunos libros que van a estar publicados de manera electrónica en Internet. Entonces, cuando ustedes encuentren el ISBN, van a copiar y van a pegar en ese apartado de aquí. Ponen buscar y les va a salir automáticamente toda la información ya extraída del libro electrónico, como es el título, el editor, el año de publicación, el autor, editor, traductor. Ponemos a continuar, ponemos a agregar fuente y ya cuando nosotros hayamos agregado, nos va a aparecer estas opciones que dice agregar cita. Van a tener cuidado aquí, cuando pongan agregar cita, ya va a estar seleccionado o les va a mostrar esta opción de aquí, agregar cita. Vean que si mueven el cursor desaparece, ¿no es cierto? Pero cuando presionan agregar cita, se va a mostrar en dónde está la cita que ustedes han agregado, porque si por accidente ustedes arrastran o mueven, va a desaparecer y van a perder de vista esa cita. Entonces presionan aceptar y aquí les va a mostrar ya el apellido, el año de publicación y el número de página. Deben aquí sí o sí modificarlo, que es 28 manualmente. Solo en las citas. Por ejemplo, si lo hacen de manera manual, que es editar, en la bibliografía, ¿dónde está? Volumen, título, URL, doy. Bueno, aquí no está en sección de un libro, si no me equivoco. Título corto, páginas, aquí están. Por ejemplo, aquí pueden poner que está en la página número 28. Si ustedes ponen guardar fuente, agregar fuente, de igual manera les va a salir que ustedes deben poner el número de página manualmente, pero al momento de poner las referencias ya se va a agregar automáticamente. Ahora, esto para un solo autor. Ahora, para dos autores, vamos a ver cuál es la diferencia. En este caso ya lo tengo, que es este. Vean que automáticamente ya se está poniendo la comercial, los dos apellidos, el año de publicación y el número de página que deben ustedes ponerlo de manera manual. Ahora, para tres o más autores, de igual manera, ya se agrega automáticamente al punto, el año de publicación y el número de página que ustedes deben insertarlo manualmente. Eso es la ventaja. Ahora, si ustedes quieren agregar, por ejemplo, lo que es directamente desde una URL, deben seleccionar lo siguiente. Agregar fuente, en vez del libro vamos a seleccionar sitio web, nos vamos a modo de acceso, seleccionamos sitio web, copiamos, en este caso, por ejemplo, en un caso hipotético vamos a buscar qué es comercio internacional. Hemos encontrado en esta página el concepto que nos llama la atención. Pegamos en aquí la URL, ponemos buscar y automáticamente ya está extrayendo lo que es la información completa de la página web. El título del sitio web, la URL, el año de publicación y los autores. Presionamos continuar y automáticamente la cita ya va a estar con los apellidos o si en caso es una corporación o alguna empresa, se va a poner ese nombre. Luego, para poner las referencias, nos vamos a la misma pestaña que está en herramientas, citas e insertar obras citadas. Y ya automáticamente ya está todo según las normas APA 7. Vean que antes de la URL ya no menciona el texto obtenido de.
Esa es la diferencia de citar en, en la herramienta de Google Docs y en la herramienta de Word de escritorio. Bien, ahora esta plantilla yo les voy a enviar cuando ustedes realicen el envío de su trabajo final, que en el transcurso del día de mañana les voy a ir enviando. Cuando ustedes llenen sus correos electrónicos y envíen su trabajo, yo les voy a enviar esta plantilla ya configurada a sus correos electrónicos. Bien, hasta aquí tal vez alguna duda en cuanto a las citas, en cuanto a la configuración en Google Docs. Les aclaro que este Google Docs deben utilizarlo como un borrador. ¿Por qué? Porque no incluye todas las configuraciones que están en el Word de escritorio. Entonces, para hacer un trabajo remoto, ya sea individual o de manera grupal, pueden utilizar esta herramienta, que es Google Docs, y posteriormente transcribirlo y aplicar la configuración correcta al Word de escritorio. Bien, con esto estaremos concluyendo. Si tienen tal vez alguna duda, algún comentario, pueden hacérmelo saber a mi número de WhatsApp y yo les voy a estar respondiendo. Ahora nuevamente les repito, les voy a enviar la tarea al final y al momento que ustedes respondan ese formulario, voy a enviarles a su correo electrónico la plantilla. Bien, si no hay alguna duda o consulta, a ver, vamos a ver, por favor, por dos, si podrían, sí, van a pasar, pueden pasar el link. Em, sí, van a pasar lo que son las grabaciones de las clases al grupo de WhatsApp. Si no tienen ninguna duda o consulta, estaremos concluyendo con esta clase. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias. Voy a enviar nuevamente la asistencia simplemente con el enlace. Es el mismo, pero si es que tienen un inconveniente, ahí lo envío nuevamente, por favor. Dale unos minutitos para que lo puedan completar. Ya está en el chat de Zoom. Y aprovecho esos minutos para agradecerles por su tiempo y predisposición en este curso, así como también al docente por el tiempo que ha dedicado en cada clase para poder comprender todo lo que abarca las normas APA en esta séptima edición. Muy bien, entonces creo que ya para concluir, por favor, pedirles que puedan tener sus cámaras para tener nuestra foto grupal. Ya voy a enviar nuevamente el pedido de que muy bien, mientras ponen sus cámaras, voy a tomar la foto en dos momentos, ¿no? Ya que somos 30 personas. Ya. Primera parte, por favor, puedan desarrollar poner sus cámaras a la cuenta de tres. Una, dos y tres. Siguiente, la segunda parte, tres también. Una, dos y tres. Está, chicos, la clase la voy a subir, compartir el día de mañana, por favor, para que lo puedan revisar. Bien, que tengan una bonita noche. Hasta luego.